Hola, ¿qué tal, muchachos? Nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre los mecanismos de la respuesta celular humoral y celular. Bueno, las funciones efectuadas mediadas por los anticuerpos son generadas por células B que activan y protegen al organismo de varias maneras contra el agente patógeno. Pueden neutralizar al agente patógeno e unirse a los receptores que dicho agente utiliza para entrar a una manera a la célula y bloquearlos. Pueden opsonizar al agente patógeno al unirse a células fagocíticas y reclutarse. Y pueden fijar al complemento además de unirse al agente patógeno e iniciar una cascada del complemento que perfora membranas celulares. Además, pueden cooperar con la rama celular del sistema inmunitario al unirse a las células citotóxicas y reclutar las actividades de las mismas de manera específica a las células NK. Es un proceso llamado citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos o ADSC. Los anticuerpos median diversas maneras de la depuración y la destrucción del agente patógeno, pues son, como en resumen, todo lo que vamos a ver a más a detalle, que pueden bloquear la entrada del agente patógeno hacia las células, que es la neutralización, reclutar moléculas y las células citotóxicas para matar al agente patógeno por la fijación, la opsonización y la ADSC. La neutralización, casi todos los virus y algunas bacterias entran a la célula para unirse de manera específica o a una o más proteínas que estimulan la endocitosis. Los anticuerpos se unen a esas proteínas, son moléculas efectoras a partir de los potentes, a partir de las partículas efectoras potentes porque pueden evitar que un agente patógeno incluso inicie una infección. Se denominan anticuerpos neutralizantes. Los agentes patógenos desarmados por anticuerpos neutralizantes típicamente son fagocitados por los macrófagos. La neutralización también pueden bloquear la entrada de toxinas a las células. Y aquí les puse una imagen que, como pueden ver, pues es como todo lo que vamos a ir viendo más a detalle, pero en resumen. Bueno, la opsonización proviene de la palabra griega que designa la facultad de hacer agradable al gusto. Se refiere a la capacidad de los anticuerpos para promover y aumentar la fagocitosis de antígenos por fagocitos. Los anticuerpos opsonizantes cubren al antígeno y interactúan con los receptores FC. Y aquí les puse pues esta imagen que, como ven, dice bacteria con un antígeno, anticuerpos unidos a antígenos, y ya dice bacteria sabrosa, y ya pues se la come, ¿verdad? La fijación de complemento, que de manera específica cuando anticuerpos que se asocian con un complemento se unen a la superficie de bacterias y algunos de los virus con envoltura inician una cascada de reacciones que da lugar a la generación del complemento de ataque a la membrana, que también es conocido como MAC, que perfora la membrana del agente patógeno y lo mata. Esta capacidad para estimular al daño de la membrana es medida por el complemento. Se denomina fijación de complemento y es una propiedad de isotipos y anticuerpos específicos, incluso algunos IgG e IgM. La fijación del complemento es la activación de la primera parte de la cascada de complemento, también que puede proteger al huésped al opsonizar a agentes patógenos de manera independiente que de anticuerpos. Esta función del complemento no requiere componentes más tardíos de la cascada del complemento. Y aquí pues está esta imagen que se unen a la fijación del complemento, ataque de membrana y pues ya nos da pues una fagocitosis o una lisis. La citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos pueden reclutar las actividades de múltiples células citotóxicas, incluso NK, miembros linfoides del sistema inmunitario innato y granulocitos. A diferenciarlos de los linfocitos T citotóxicos, estas membranas no expresan receptores T específicos para el antígeno. Expresan receptores FC, específicamente FCYR3, y pueden como armarse de anticuerpos que les permiten adoptar una especie de antígeno. Los anticuerpos unidos a células NK a continuación dirigen la actividad citotóxica a un blanco celular específico, despiertan el interés de los anticuerpos IgM y circulantes, provienen de las células B convencionales, sino de células B1 que producen de manera constitutiva IgM, que para proteger agentes patógenos comunes, en particular los que provienen del intestino y de otras áreas mucosas. Los anticuerpos IgM son muy eficaces para fijar el complemento e inducen con eficacia la lisis de los agentes patógenos a los cuales se unen.
También tienen utilidad para formar complejos de anticuerpo agente patógeno densos que son fagocitados con eficiencia por los macrófagos. Los isotipos de los anticuerpos mediante diferentes funciones efectoras. Las células B activadas se desarrollan haciendo las células plasmáticas, que son fábricas celulares de anticuerpos notoriamente productivas. La especificidad del anticuerpo es definida por sus regiones FAB y su isotipo clase, que es definido por su región FC. Dependiendo del tipo de célula T que recibieron durante la activación, así como las citocinas a las cuales estuvieron expuestas, las células B secretan una de 4 clases principales de anticuerpos IgM, IgG, IgA o IgE. Y las células B inmaduras expresan IgDs. Bueno, los IgMs son los de primera clase y los que producen una respuesta inmune primaria, o sea, los primeros que están de baja afinidad por las células B, que no han pasado por maduración de afinidad. Aún así son pentavalentes que se unen en sus 5 grupos, son estos que tenemos aquí. Y son muy eficaces entre la unión del agente patógeno. Bueno, los IgGs son anticuerpos más comunes en el suero, también son los más diversos que hay y tienen varias subclases como es el IgG1, el 2, el 3, el 4. Todas las variantes se unen a receptores FC y pueden aumentar la fagocitosis por los macrófagos, que es la opsonización. Los IG1 y los 3 son en particular los más eficientes para pues fijar este complemento. Aquí les puse una tablita que los diferencia pues como de todos, no tiene que ver tanto con los IgGs, pero los puse para que lo chequen. Los IgA también se encuentran en la circulación, son un principal isotipo que se encuentra en las secreciones, incluso moco en el intestino o leche proveniente de las glándulas mamarias, lágrimas y saliva. Estas secreciones, los IgA pueden neutralizar tanto toxinas como agentes patógenos, interactúan de modo continuo con las bacterias residentes, o sea, los comensales, como los que se están aprovechando ahí, que colonizan las superficies mucosas y eviten que entren al torrente sanguíneo. Los IgE son mejor conocidos por su papel en la alergia y en el asma, sin embargo, una investigación sugiere que desempeñan una importante función con parásitos que son los helmintos, que son los gusanos, y los protozoos. Son sintetizados a cantidades muy pequeñas, pero tienen un efecto muy potente en los eosinófilos y los basófilos, que induce la desgranulación de los mismos, liberación de moléculas como histamina que dañan de manera permanente a un agente patógeno grande. Los receptores FC median muchas funciones coronavirus efectoras. Estos receptores de anticuerpos fueron descubiertos originalmente hace más de 40 años por los primeros bioquímicos de anticuerpos, quienes los denominan los receptores FC porque se unen de una manera específica de la porción FC del anticuerpo. Permiten que las células inmunitarias específicas aprovechen la especificidad extrema de anticuerpos para enfocar las funciones sobre antígenos y agentes patógenos específicos. Cuando son inducidos por FCR no desencadenan señales, pero cuando son inducidos por enlaces covalentes múltiples, complejos de antígeno y anticuerpo, los FCR inician sus respuestas efectoras.